Bueno, el día de hoy estaremos desarrollando nuestra clase número 2. Vamos a seguir viendo un poco más sobre los diodos. Habíamos mencionado tiempo de recuperación inversa, entonces el día de hoy vamos a estar viendo un poco a qué se refiere. El tiempo de recuperación inversa sería un tiempo existente entre el momento en que el diodo pasa de una conducción directa y toma una conducción inversa. Esto no ocurre de forma inmediata, sino que conlleva un cierto tiempo y es a ese tiempo al cual denominamos tiempo de recuperación inversa. Está representada por la variable TRR. Sería la suma de dos tiempos a los cuales llamaremos TA y TB. TA sería el tiempo entre el cruce por cero, que sería este punto, y nuestra corriente inversa pico, o también corriente inversa máxima. Y tenemos TB, el cual sería el tiempo desde esta corriente inversa pico hasta el momento en que alcanza este punto que está referenciado aquí como el 25% de lo que sería nuestra corriente inversa máxima. Entonces, a la suma de estos dos tiempos, que sería TA y TB, es a lo que denominamos TRR. Tenemos dos tipos de recuperación, sería la suave y la abrupta. Esto viene definido por el factor de suavidad, que es el cociente entre TB y TA. Vamos a ver otro factor, el cual sería la carga. Esta carga está definida por la variable QRR, sería la cantidad de portadores de carga que fluye a través del diodo en dirección inversa debido al cambio de conducción directa a la conducción inversa, o también conocida como de bloqueo. Si viéramos la gráfica, lo estaríamos definiendo como el área que se encuentra encerrada dentro de la trayectoria de esta corriente de recuperación inversa. Del mismo podemos extraer las siguientes ecuaciones, donde tenemos que esta carga es igual a 1/2 por la corriente inversa pico por nuestro tiempo de recuperación. También tenemos que este tiempo de recuperación puede ser denominado por esta ecuación, donde tenemos raíz de 2 por la carga dividido la derivada de la corriente respecto del tiempo. Y también tenemos una tercera ecuación que define el valor de esta corriente inversa pico. Vamos a ver un ejemplo para aplicar estas fórmulas que hemos visto. Nos dice que el tiempo de recuperación de inversa de un diodo es de 3 micro. A modo de rememorar, micro sería 10 con un exponente menos 6. Serían TRR es 3 microsegundos. Y nos dice que la derivada de la corriente respecto del tiempo tiene un valor de 30 amperios por cada microsegundo. Nos pide determinar la carga de almacenamiento QRR y también la corriente inversa pico IRR. Entonces tenemos aquí las dos fórmulas que vamos a estar utilizando. Serían esta y esta. Primeramente vamos a calcular el valor de la carga. Para ello debemos despejar de aquí QRR. Tenemos un radical, por lo que para eliminar este radical debemos, esto sería I,
debemos elevar al cuadrado ambos términos, que es lo que se realizó en el siguiente paso. Entonces así estaríamos eliminando nuestro radical. Aquí yo opté por valorar ya con los datos, entonces tenemos 3 micro, sería T. Ahí. Tenemos 3 micro, todo esto está elevado al cuadrado, es igual a 2 por QRR, que es lo que queremos determinar, por 30 micro, 30 sobre micro. Entonces esto va con esto. Micro pasaría aquí, está dividiendo, pasaría multiplicando. Este 2 pasaría dividiendo. Este 30 pasaría dividiendo. Y al efectuar eso nos quedaría que R tiene un valor de 150 microcoulomb. Ahora que ya contamos con el valor de la carga, podemos calcular nuestra corriente inversa máxima, que viene determinado por esta fórmula, entonces vamos a estar valorándola. Entonces QRR serían 150 micro por 30 micro, ahí esto se simplificaría con esto, entonces al efectuar 2 por 150 por 30, aplicarle un radical, tendríamos que IRR tiene un valor de 90 amperios. Ahora vamos a ver una situación en la cual podemos tener una alternativa si no contáramos con un diodo que cumpliese con las especificaciones que estuviéramos requiriendo, o mejor dicho, comercialmente no se encontrara disponible este diodo con esas características. Entonces lo que podemos hacer es optar por una asociación en serie de los diodos, que es lo que estamos viendo aquí en esta gráfica. Tenemos un diodo asociado en serie con otro diodo. Debemos tener cuidado ya que cada diodo cuenta con una propia característica BI. Aquí estamos viendo, esto sería de un diodo y esta es la gráfica de otro diodo, uno por líneas discontinuas y otro por línea continua. Entonces, en la condición de polarización directa, que sería esta, ambos conducen la misma cantidad de corriente y caída de tensión. Sin embargo, cuando estamos en una condición de conducción inversa o de bloqueo, nuestra corriente de fuga es la misma, pero nuestras tensiones son diferentes. Entonces debemos recurrir a un método para poder eh, hacer un cambio y obtener la misma tensión en ambos diodos, la misma tensión de ruptura. Esta alternativa sería utilizar resistencias en paralelo a cada diodo. Si realizamos este efecto, podríamos tener que la tensión en ambos diodos serían la misma en este punto, pero la corriente de fuga serían distintas. Vamos a ver un poco las ecuaciones que podemos extraer. Tenemos que la tensión suministrada debe repartirse en ambos diodos. Entonces BD por eso sería BD1 más BD2. Luego como BD1 también sería la tensión sobre la resistencia debido a que ambos están en paralelo. Podemos decir que la corriente IR1 es igual a BD1 sobre R1. Lo mismo para la resistencia 2. Y tenemos que la corriente ya de la corriente de fuga, ya lo que resulta de esta asociación, viene determinado por la suma entre la corriente de fuga del diodo en forma individual y la corriente que circula por la resistencia. Como ambos diodos están siendo
forzados a tener una misma, o sea, una corriente de fuga que representa esta asociación. Entonces, que sería IS, entonces IS debería ser igual también a IS2 más IR2. Como dijimos que IR1 es B de 1 dividido R1 y que IR2 es B de 2, perdón, sobre R2, entonces ya esto lo reemplazamos en la ecuación y lo tendríamos de esta manera. Vamos a hacer un ejercicio para aplicar las fórmulas que hemos visto. Entonces, nos dice que dos diodos están conectados en serie, que el voltaje total VD es de 5 kilovoltios. Las corrientes de fuga inversa de cada diodo respectivamente serían 30 mili y 35 miliamperios. A modo de repaso, mili sería 10 con un exponente menos 3. Y nos dice que desea que determinemos las tensiones de los diodos, siendo que R1 es igual a R2, que sería 100 kiloohmios. Entonces, utilizamos esta ecuación. Empezamos a reemplazar y S1 sería 30 mili y S2 serían 35, R1 y R2 serían 10 kilos. Entonces procedemos a calcular el mínimo, nos quedaría esta expresión, entonces así se podría ya simplificar 100 kilos. 30 por 10 a la menos 3 por 100 por 10 a la 3 nos daría un valor de 3000 más B de 1. Esto es igual a, por esta parte tendríamos 3500 más B de 2. Entonces aquí estamos obteniendo una ecuación y la otra ecuación la obtenemos de aquí, donde BD es la suma de B de 1 más B de 2. BD es 5000 voltios. Entonces lo que hacemos es resolver este sistema de ecuaciones. En este caso sumamos y esto se estaría anulando. Entonces nos quedaría 2B de 1 es igual a 5500. Despejamos y tenemos que B de 1 es igual a 2750 y B de 2. Para calcularlo podemos reemplazar B de 1 tanto en esta ecuación como en esta. Yo opté por utilizar esta ecuación. Esto sería ya despejado, que sería 5000 menos 2750. Este sería B de 1 y este sería BD. Entonces finalmente tendríamos un valor de 2250.